lo que ya les había comentado antes de iniciar, antes de irnos a pausa, se encuentra con nosotros en el estudio el doctor Javier Oliva Posada. Él es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con quien vamos a platicar sobre esta reunión que ya les adelantaba de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en especial sobre la educación contra el uso de armas. Una jornada muy intensa, muy interesante. Javier, muy buenos días allá en Panamá. Bueno, primero decir que estoy muy contento por el triunfo de México contra Alemania. Y segundo, también estoy muy contento de regresar aquí al estudio de televisión educativa. Muchas gracias, Omar. Claro, ahora en esta nueva etapa de la Agencia Informativa de Educación, Así es. De Educación de México, para nosotros también es un placer. Yo creo que valdría la pena que no sea, por supuesto, la primera vez que nos acompañes. Incluso yo creo que desde tu trinchera tienes muchos asuntos que abordar, exponer ante nuestro auditorio. Pero para empezar, pues esta reunión de la Oficina de Altas Naciones contra la Droga, platícanos de esta estructura, ¿por qué se congregaron? ¿Fue la primera? Sí. ¿Cuáles fueron los objetivos o la preocupación precisamente de haber elaborado esta reunión? Sí, esto se da, este tipo de programas se da al amparo de la Declaración de Doha, que es de junio del 2015, en donde el objetivo o el lema de la reunión de Doha es la promoción de la cultura para la legalidad. Se desarrollan 4 programas y en particular cómo la educación puede ser o debe ser un factor clave para la prevención del delito en todas sus expresiones. Esta reunión se llevó a cabo en la ciudad de Panamá del 5 al 7 de este mes, en donde convocaron a representantes de distintos países. Yo tuve la distinción de ir por parte de México a propuesta de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Y el tema fundamental es cómo desde las aulas se pueden y se deben tomar medidas muy específicas para que los jóvenes se alejen no solamente de las prácticas de ilegalidad o del consumo de drogas, sino del uso de armas ilícitas. Este programa de la ONU tiene su sede, sus oficinas están en Viena, y entonces están haciendo reuniones por regiones, es decir, en este caso fue el continente americano, hubo representantes de la mayor parte de los países, y se desarrolló un taller, ¿no? Entonces con especialistas, en este caso de la Universidad de Northampton del Reino Unido, un equipo que está acompañando este programa. Hubo 14 módulos, en donde, Omar, es importante que nuestro auditorio sepa que cada módulo terminaba haciendo recomendaciones de prácticas en el aula para prevenir este tráfico de drogas y sobre todo de las armas ilícitas que se utilizan, entre otras cosas, en tráfico de drogas o en actos violentos como son los asaltos a mano armada. Claro, para haber llegado a estas recomendaciones, por supuesto hay un antecedente, hay una radiografía que supongo debe de preocuparnos, ¿no? Porque obviamente es causa-efecto. ¿Cuál es esta radiografía que nos podrías tú presentar, Javier, después de haber estado en este congreso, también por tus propios estudios? Porque cuando uno piensa en el uso de armas en jóvenes, a lo mejor inmediatamente nos vamos a lo que es las escuelas en Estados Unidos, ¿no? Donde constantemente, de forma sistemática, como es la venta legal, claro, ¿no? Hay este uso en jóvenes, pero no, resulta que al menos en el continente americano esta práctica es muy asidua. Sí, desafortunadamente hay un dato muy preocupante. El 60% de los delitos que se cometen en el continente americano se realizan con armas de procedencia ilegal. Es decir, son adquiridas en lo que se puede conocer como el mercado negro, y esto pues evidentemente genera una doble dinámica negativa. Por un lado, se activa el tráfico de armas ilegal, por supuesto, y por el otro, estas armas sirven para cometer cualquier tipo de delito, desafortunadamente en donde el homicidio doloso es probablemente el más visible. Entonces, estas prácticas, sobre todo en países, déjame hablar ahora exactamente de la región latinoamericana. México también se encuentra en el 6º lugar de este tipo de delitos, después de países como Brasil, Colombia, Honduras, El Salvador, y Guatemala. México está en el 6º lugar. Esto no quiere decir que nos tengamos que sentir tranquilos, ni mucho menos, sino al contrario, porque la proporción de los delitos que están relacionados con otras actividades criminales, pues también es un factor primordial. Y la otra cuestión que es muy importante señalar, Omar, es que el recurso fundamental para contener y en un momento dado reducir las posibilidades del crimen organizado
como una fórmula de reclutamiento de los jóvenes, sin duda alguna que es la educación. Claro. De hecho, este foro se llamó, el de las Naciones Unidas en Panamá, específicamente se llamó Educación para fortalecer la legalidad, ¿no? Entonces, es como desde los ámbitos educativos, en particular en este caso a nivel preparatoria y universitario, en el caso de México o sus equivalentes en los demás países del continente americano, cómo podemos hacer desde las aulas medidas prácticas que sensibilicen, le den sentido a las medidas mismas y que los jóvenes en una forma muy importante pues se alejen de estas prácticas. Por lo que veo, hay dos vertientes que se plantearon ahí de forma muy concreta. Uno es la educación como único camino, ¿no? Independientemente de que se adopten otras medidas para revertir el crimen organizado, que puede ser desde narcotráfico, trata, en fin, toda esa esfera del crimen organizado, revertirlo desde una educación eficiente, concreta, a corto, mediano y largo plazo, donde existan posibilidades de becas, donde exista para revertir la deserción, en fin. Pero por otro lado, esto que tú comentabas, que es las prácticas en el aula para revertir desde ya lo que es el uso de armas. No sé si quisiera leer algunos de los títulos de algunos de los 14 módulos, porque también a nosotros como concurrentes a este foro de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, pues nos dieron una información y un marco muy interesante. Por ejemplo, el módulo 3 que se llamó el mercado legal de las armas, porque también hay partes del continente americano en donde se pueden adquirir armas de forma legal, como en México, pero está muy restringida esta posibilidad. Después vimos en el módulo 4 el mercado ilegal, las regulaciones internacionales, por ejemplo, la cooperación para combatir el tráfico ilegal, las respuestas de la justicia criminal ante el tráfico de armas ilegales. Entonces, como puede darse cuenta nuestro auditorio, se trató de un foro muy interesante para que quienes concurrimos a él pues pongamos en práctica este tipo de medidas. Se asume un poco el compromiso, digamos, profesional de que nosotros promovamos, y gracias a la invitación a Interfaz, si algunos colegas están interesados que yo mismo asista o que les envíe la información para ir sensibilizando, porque lo que se trata es tener un efecto constructivo en cascada en las distintas instancias educativas, públicas o privadas, eso no importa, sino que de lo que se trata es cómo estas medidas dentro de la Declaración de Doha, que tiene que ver para el fortalecimiento de la legalidad, pues podamos contribuir a que al menos nuestro país o nuestra región Permítenos hacer una breve pausa, Javier, Claro. Y regresamos con este interesante tema. Vamos y regresamos a esta Interfaz. Regresamos con Javier Oliva precisamente para seguir analizando esta reunión que se desarrolló a partir de la organización de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, precisamente sobre la prevención, la educación sobre el uso de armas. Javier, hacíamos ya un esquema general, una radiografía general de este problema, cómo está impactando, cómo se está desarrollando en nuestra sociedad latinoamericana. Pero nos comentaba sobre efectos ya muy precisos, ¿no? Sí. Recomendaciones sobre estas prácticas en el aula, recomendaciones que nos hace la ONU a los países para que ellos, el siguiente paso sería estudiarlas y decir, le entramos, vamos a llevarlas a las aulas. ¿Qué recomendaciones nos hacen? Las autoridades educativas y los profesores, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Por ejemplo, una recomendación muy interesante fue crear asignaturas o materias que tengan que ver con el fortalecimiento de la legalidad, independientemente si son ingenierías, independientemente si son humanidades o artes, que todos los estudiantes en el nivel preparatorio y universidad reciban una instrucción como parte básica de su formación, la importancia que tienen las prácticas de legalidad. Esa fue una, por ejemplo. Otra más fue cómo los profesores tenemos que sensibilizar a los estudiantes mediante la información sociológica y antropológica de los efectos que tiene la violencia criminal a través del uso de armas ilegales, por supuesto, o sea, maestros capacitados, maestros con claridad, ¿no? Que además de dar matemáticas tengas esa opción, o especialistas que sepan. Y la otra, invitar a funcionarios de las áreas de seguridad pública a que platiquen, no que den grandes conferencias en foros, sino prácticas en cada salón. Y, por supuesto, fortalecer la cooperación entre las distintas instancias educativas para que tengan una presencia programática. Entonces, si nosotros observamos la relación
entre profesores y alumnos en materia de la promoción de la legalidad, pues resulta fundamental porque esa de legalidad nos va a producir ciudadanos de calidad cívica, por decirlo así. Claro. Y sí me parece que es un punto fundamental. Es un problema global, ¿no? Y se tiene que atajar de forma global, pero también en cada aula, de cada país. Desafortunadamente, y coincido con tu observación, desafortunadamente el crimen organizado probablemente sea una de las características más notables de nuestra era, de nuestras generaciones, y no se le puede hacer frente de manera unilateral. Es decir, un problema tan complejo, los países tienen que cooperar y sobre todo en lo que se refiere a la promoción de la legalidad en los sistemas educativos a partir de las aulas, no de programas que a veces resultan un tanto lejanos de la cotidianeidad, sino que ahí en los salones, cómo sensibilizamos a los estudiantes de la importancia que tiene apegarse al marco legal. Pues muy interesante lo que nos acabas de comentar, Javier. Creo que esto que está generando la ONU, directamente la ONU, y está comenzando a ampliarlo con representantes de las universidades más importantes de México, del mundo, de América Latina. Estuvieron 16 representantes de distintas universidades. Vamos a ver precisamente la imagen de este encuentro, si nos permiten en producción. Ese es Promoting a Culture of Lawfulness, ¿no? Sí, la promoción de la cultura de la legalidad en el marco de la Declaración de Doha. Representantes de otros países de América Latina fueron. Ahí estuvieron. Perfecto. Ahí estuvimos. Ahí estuvieron. 4 días intensos en Panamá. ¿Por qué Panamá? Bueno, probablemente por las características que tiene esta ciudad de estar pues, prácticamente a la mitad del continente americano en términos geográficos, tal vez haya sido uno de los criterios, ¿no? Bueno, pues seguramente habrán más encuentros de este nivel, bajo esta temática, bajo esta preocupación. Y bueno, pues finalmente al menos se están haciendo desde el seno de la ONU estas propuestas para revertir algo que pues existe, hay que saberlo entender así. Sí, hay que tener un efecto multiplicador de estas propuestas que me parecen muy, muy importantes. El factor fundamental para hacerle frente a las crisis de inseguridad pública que se viven en varias partes del mundo, pero hablemos específicamente de nuestro país, es a través de la educación, sin duda alguna. Pónganse en comunicación con nosotros a la Agencia Informativa de Educación de México para poderles proporcionar este material o posibles acercamientos contigo. Tengo todo el material que trajeron los colegas del Reino Unido, aprobado por la Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito y la Droga, que estará a disposición de los colegas. Perfecto, mándenos un tuit o pónganse en comunicación con nosotros a la Agencia Informativa de Educación de México, AIEDMX. Estamos en Twitter, en Facebook, en YouTube. Pónganse en comunicación y nosotros con mucho gusto, por medio del doctor Javier Oliva, les proporcionamos ese material. Muchísimas gracias, Javier Oliva. Gracias. Nos vemos pronto aquí. Claro que sí. Muchas gracias, Omar.